¿Has sentido alguna vez que otros dominan la conversación y tú desapareces? ¿Que cuanto más tratas de hablar, menos caso te hacen? ¿Y si el verdadero poder estuviera en saber cuándo callar? Hay una verdad que pocos soportan mirar. El mundo no lo gobiernan los que gritan, sino los que saben cuándo callar. Y Nietzsche lo comprendió a la perfección. En uno de sus aforismos escribió: «Hay que aprender a callar antes de aprender a hablar». Decía que quien domina su silencio, domina a los hombres. Y es que lo que parece una retirada en realidad es una estrategia de conquista. Imagina esto: estás en medio de una discusión. La otra persona alza la voz, se altera, te acusa e intenta provocarte. Tú sientes el impulso de responder, de aclarar, de defenderte, pero no lo haces. Miras, observas y callas. El silencio se vuelve un muro invisible. La mente del otro comienza a resquebrajarse. No entiende tu calma, no puede manipularte, no logra entrar en tu terreno. Ese instante, ese vacío lleno de tensión, es el punto exacto donde el poder cambia de manos. La mayoría confunde el silencio con debilidad, pero Nietzsche sabía que el silencio es la forma más pura del poder, porque quien calla, observa, y quien observa, domina. Las masas hablan para reafirmarse. El que ha despertado ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia altera el orden del entorno. Este video es para ti, que estás cansado de sentir que los demás te sobrepasan con palabras. Para ti, que sientes que tu calma es confundida con sumisión. Aquí descubrirás que no discutir no es rendirse, es elevarse. Aprenderás a usar el silencio como una fuerza que desconcierta, desarma y vence. Porque cuando entiendes el lenguaje oculto del silencio, ya no necesitas ganar discusiones, las trasciendes. Y en ese momento, sin decir una palabra, ya has ganado. En unos minutos conocerás 5 formas con las que puedes usar el silencio para salirte con la tuya. Dominar la situación, sin decir una palabra. ¿Preparado para escuchar lo que el silencio tiene que decirte? Empecemos. Nietzsche nunca confió en la palabra. Sabía que el lenguaje es una trampa, un disfraz del miedo. Detrás de cada discurso moral, de cada argumento apasionado, hay un impulso más profundo, el deseo de dominar. Por eso decía que toda verdad es una forma de poder, y el silencio, llevado al extremo, es la forma más alta de ese poder. La sociedad te ha enseñado que debes explicar, justificarte, convencer, que callar es rendirse. Pero Nietzsche vio lo contrario. Cuando hablas para probar algo, ya estás en posición de debilidad. El que necesita convencer necesita aprobación, y el que necesita aprobación ya ha entregado su fuerza. En el corazón de toda discusión, lo que se disputa no es la verdad, sino el control. No debatimos para comprender, debatimos para imponer. Cada palabra lanzada es un intento de afirmar el propio ego. Por eso Nietzsche despreciaba la moral de los que buscan tener razón. Para él, esa era la moral del rebaño, de quienes dependen del reconocimiento ajeno. La voluntad de poder, su idea central, no es deseo de gritar más fuerte, sino de dominarse a uno mismo hasta el punto de no necesitar gritar. Es la fuerza que hace que un individuo no se deje arrastrar por el ruido. En un mundo donde todos reaccionan, el que observa y calla se vuelve impredecible. Y lo impredecible siempre asusta. El silencio en Nietzsche no es vacío. Es una energía contenida, una afirmación que no necesita sonido. Cuando el hombre común calla, siente miedo. Cuando el hombre superior calla, crea tensión. Esa diferencia lo separa del resto, porque mientras el rebaño busca ser entendido, el espíritu fuerte prefiere ser temido antes que explicado. Nietzsche escribió que el que lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Pero, ¿qué es un monstruo? Sino el símbolo de un exceso de reacción. Quien grita, quien se defiende sin cesar, termina siendo esclavo de aquello contra lo que reacciona. En cambio, el que domina su impulso de responder se convierte en creador. Su silencio no es evasión, es construcción. Así aparece la figura del Übermensch, el superhombre. No es un ser con fuerza física extraordinaria,
sino con una independencia interior que lo hace inaccesible. El superhombre no discute porque no necesita que nadie valide su visión. Habla poco, pero cuando lo hace, sus palabras son una sentencia, y su silencio es autoridad. El silencio es su escudo, pero también su espada. Es la manera en que impone presencia sin recurrir a la violencia. Nietzsche veía en esto una forma de arte, el dominio sobre uno mismo que convierte cada gesto en una sutil declaración de poder. Por eso, cuando las masas se agitan buscando quién tiene razón, el filósofo permanece en calma. Su mirada es suficiente para desarmar al adversario, y no porque haya vencido, sino porque ya no necesita hacerlo. El que domina su silencio no compite, decide cuándo y cómo entrar en el juego. El silencio, en la visión nietzscheana, es el eco del autodominio. Es el lenguaje de quienes ya han conquistado su mente. Cuando eliges no responder, algo profundo ocurre en la mente del otro. El silencio altera la estructura del intercambio, rompe el flujo emocional y deja a la otra persona sola frente a sí misma. En psicología esto se conoce como desconexión del estímulo esperado. El cerebro humano busca patrones. Cuando el patrón se rompe, se activa la incomodidad. Por eso, cuando tú callas, el otro se siente juzgado, aunque no hayas dicho nada. Su amígdala, el centro del miedo, se activa. Comienza a proyectar. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no dice nada? ¿Habrá descubierto mi debilidad? En ese espacio vacío, el otro empieza a revelar su interior sin darse cuenta. Tu silencio se convierte en espejo, y casi nadie soporta mirarse en él. Nietzsche intuía este mecanismo siglos antes de que la neurociencia lo confirmara. Para él, la mayoría de las personas hablan no para comunicar, sino para protegerse. Hablan para mantener una ilusión de control. Cuando tú eliges el silencio, destruyes esa ilusión. De pronto la máscara cae, y en esa caída, el poder cambia de lugar. El silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores. Ellos viven de tus reacciones, necesitan tu energía emocional para sostener su dominio. Cuando no les das respuesta, se desorientan. Sin tus palabras no tienen terreno donde plantar sus ganchos psicológicos, y en esa falta de control, se exponen, se delatan. El silencio bien usado desarma más que cualquier argumento, porque no combate, no discute, solo revela. Pero este dominio tiene un precio. Requiere tolerar la incomodidad. Mantener el silencio mientras tu ego exige hablar es una forma de entrenamiento mental. Nietzsche llamaría a eso autodomesticación del poder. Reeducar tu instinto para que tu voluntad no reaccione a cada estímulo. Cada vez que callas cuando tu orgullo te grita que respondas, estás fortaleciéndote. Estás educando a tu mente para actuar desde el control, no desde la herida. Silencio no significa represión, significa elección. El silencio que nace del miedo te encadena. El que nace del dominio te libera. La diferencia está en el origen. El silencio débil evita el conflicto. El silencio fuerte controla el conflicto sin entrar en él. En términos psicológicos, el silencio activo reconfigura la jerarquía emocional. El que calla voluntariamente se coloca por encima del intercambio, porque su centro no depende de la reacción del otro. Esa estabilidad se percibe. La mente humana reconoce la calma como señal de poder. Por eso, el silencio impone respeto sin necesidad de amenazas. Observa a las personas que admiras por su talante y presencia frente a los demás. Su poder no está en la velocidad de sus palabras, sino en la precisión de sus pausas. Porque, cuando alguien domina el silencio, domina el ritmo del entorno. Callar entonces no es esconderse, es tomar el control del tiempo, hacer que el otro juegue a tu ritmo. Nietzsche entendía el silencio como el arma del espíritu fuerte, no para huir, sino para crear. El silencio es el espacio donde se construye la respuesta correcta, donde se forja la voluntad antes de la acción. Por eso, cuando sientas la necesidad de explicarte, recuerda, esa urgencia es la voz del ego pidiendo validación. Si logras observarla sin obedecerla, entras en otro nivel de poder. En ese nivel, no necesitas tener la última palabra, porque la última palabra ya te pertenece desde que elegiste no hablar. El silencio no se domina en teoría, se forja en práctica. Nietzsche lo habría llamado entrenamiento de la voluntad,
porque cada vez que resistes el impulso de reaccionar, reafirmas tu soberanía interior. Pero el silencio útil no tiene nada que ver con la pasividad. Es estrategia pura. Y a continuación, te mostraré 5 formas de convertirlo en tu mejor arma consciente. Presta mucha atención. Primera, el silencio ante la provocación. Cuando alguien te ataca, tu mente busca defenderse. Quiere demostrar que no eres débil, que tienes razón. Es el ego queriendo mantener su imagen. Pero responder desde ese lugar es caer de lleno en la trampa. La próxima vez que te provoquen, detente un segundo. Respira y observa el fuego ajeno. No entres en su juego. Ese instante en el que contienes tu impulso es el inicio del dominio. El otro sentirá el peso de tu calma y empezará a desestabilizarse. Tu silencio será leído como fuerza, no como miedo. Segunda, el silencio como observación activa. No escuches esperando tu turno para hablar. Escucha para detectar. Entre las palabras del otro hay grietas, contradicciones y miedos. Escucha con la precisión de un cazador. Guarda cada señal. Cuando hables, si hablas, hazlo con una sola frase, precisa, quirúrgica. Una frase que revele lo que el otro no sabía que estaba mostrando. Esa economía verbal transforma tus palabras en impacto. Tercera, el silencio del tiempo. Deja que el vacío dure. La pausa prolongada genera tensión, y la tensión es poder. Mientras el otro espera tu reacción y no llega, su mente se acelera. Empieza a rellenar el silencio con suposiciones, y en ese torbellino se muestra su inseguridad. Dominar el silencio es dominar el tiempo emocional del entorno. Cuarta, el silencio impredecible. Hablar siempre o callar siempre te vuelve predecible. Así que alterna. Usa el silencio como una sombra que el otro no puede anticipar. Cuando tu interlocutor no sabe si responderás o no, pierde el control del terreno. Lo impredecible genera respeto. Quien domina el silencio se vuelve ilegible, y lo ilegible siempre intimida. Quinta, el silencio como contención de energía. Cada palabra que no dices acumula poder. No lo reprimes, lo almacenas. Es la misma fuerza que los antiguos llamaban dominio del aliento. Cuando no reaccionas, tu energía deja de dispersarse, se concentra y se vuelve dirección. El silencio consciente es un acto de acumulación. Cuando finalmente hables o actúes, tu gesto saldrá con una densidad distinta, como si el mundo tuviera que escucharte. Callar no es vacío, es cargar el arco antes de soltar la flecha. Ahora he de darte una advertencia. No confundas el silencio estratégico con la sumisión silenciosa. El primero nace del control, el segundo del miedo. El silencio del que Nietzsche hablaba no es el del que evita el conflicto, sino el del que no necesita el conflicto para afirmarse. Si callas porque temes, te anulas. Si callas porque eliges, te elevas. Por eso, cada vez que decidas guardar silencio, hazlo con intención. No como huida, sino como afirmación de presencia. En una habitación llena de ruido, el que permanece en calma marca el compás. Su energía ordena el espacio. Esa es la esencia del poder silencioso, la autoridad invisible del autodominio. Nietzsche lo tenía claro. La verdadera superioridad no se demuestra, se impone sin esfuerzo, y el silencio es la expresión más pura de esa superioridad. Cuando tu mente comprenda que no necesitas ganar discusiones, que no hay nada que justificar, el silencio dejará de operar como contención y se convertirá en expresión. Tu sola calma será argumento suficiente. El silencio representa un estado profundo y firme de presencia. Es la voz del que ya no necesita explicarse. Mira tu vida con frialdad. ¿Cuántas veces tu silencio fue cobardía disfrazada de paz? ¿Cuántas veces cediste por miedo a perder aceptación? Ese silencio debe morir, y en su lugar debe nacer el silencio del poder, el que no pide permiso ni perdón, el que ordena sin pronunciar una orden. El mundo pertenece a quienes no son esclavos de sus reacciones. Cuando tu calma sea inquebrantable, nada externo podrá dominarte. Es como el silencio deja de ser un instrumento de defensa y se convierte en pura presencia. Ya no reaccionas, decides, y en esa decisión silenciosa reside el verdadero dominio.
Así se manifiesta la esencia del Übermensch, no en gritar más alto, sino en callar con intención. Porque el silencio del fuerte es más temido que el rugido del débil. Y cuando aprendes a habitar ese silencio no necesitas ganar discusiones. El dominio de ti mismo ya es una victoria. Si esto te encendió una chispa, suscríbete y despierta al guerrero que hay en ti. Danos tu like como señal de apoyo y comparte este video con esa persona que te vino a la mente. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.